Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos los cadistas de buena voluntad a la hora Camacho. Vamos con una nueva entrega, un nuevo pasaje cadista y hoy, como ya han visto en el título, vamos a recordar ese día o ese partido que pudo ser el último en la historia del Cádiz. Al menos esa era la sensación, ese era el ambiente de ese partido y eso era lo que los propios futbolistas habían dicho durante varias semanas, pero fue un punto de inflexión. Hablamos de la temporada 2000-2001, aquella temporada recordada, mítica y sobre todo importante para la historia del Cádiz, porque como digo fue un punto de inflexión. Hubo en ese momento crítico, pues hubo que tomar esa decisión que podía caer hacia un lado o hacia otro, cayó hacia el lado de seguir, de continuar, y nos dio pues el hecho de continuar la historia, regresar a Primera División, la 2005, volver a regresar ahora y estar durante 4 años, es decir, todo esto no lo hubiésemos vivido, ¿no? Importante partido para la historia del Cádiz, porque esa temporada era la de los encierros, la de los impagos, la de las deudas. El grupo propietario del club era entonces el grupo ADA, el grupo madrileño ADA, que, bueno, pues después de algunos años invirtiendo, el Cádiz de Segunda División B, decidieron abandonar a la sociedad a su suerte, cerrar el grifo y que, bueno, pues matarlo por inanición o que alguien lo cogiera a la desesperada ante la situación que estaba abocado el club, a la que lo estaban llevando ellos. Y bueno, pues empieza o va, esa pretemporada empieza a fraguarse con muy pocos fichajes, se encomienda el banquillo al jerezano Carlos Orúe, solo llegan 3 caras nuevas que fueron Julio Puig, el portero Ramón y Mara, que se incorporan a los que ya había, a los algo más veteranos, Armando, Alberto Benito, Cortijo, Palacios, Duda, bueno, pues, y se incorporan sobre todo muchos del filial, muchos de la cantera, como fueron los Sergio Iglesias, San Bruno, Velázquez, Víctor Vía, Víctor García, y con eso, pues, tiene que echar adelante. Pero no solo con eso, sino con los impagos, y los futbolistas, pues, sin cobrar. De ahí los encierros en el estadio, de ahí que fueran a Madrid también un grupo importante de futbolistas para manifestarse allí delante del grupo Z. En fin, como digo, una historia con para muchos pasajes. Ada, pues, como digo, pues, se desprende después ya con la temporada iniciada de las acciones y llega el empresario jerezano Antonio Mendoza, que tampoco pone un duro, que intenta asociarse con el empresario japonés Masato Orita, del que ya hablamos, ¿se acuerdan? En un pasaje que dice aquí, cuando el abogado del japonés Masato Orita irrumpió en Cánovas del Castillo para llevarse documentación y se formó allí la Mundial, ¿se acuerdan? En uno de los pasajes que ya recordamos hace ya tiempo, pues este Masato Orita que vino con Antonio Mendoza, y al final, bueno, pues Antonio Muñoz vuelve al principio junto con Gutiérrez Polanco y llega algo de estabilidad al club, a cuentagotas. Tampoco es que entrase el dinero a expuertas, pero bueno, en cualquier caso, hablando del partido que nos ocupa, porque todo esto era un poco a modo de resumen de cómo transcurre a nivel institucional el club en esa temporada 2000-2001, y digo, hablamos de esa temporada ya. La temporada, como digo, pintaba mal. Y empieza la liga y los 3 primeros partidos acaban igual que empiezan. Esto es con el empate a 0. Los 3 primeros partidos, empate a 0. Eso fue una seña de identidad del equipo de Carlos Orúe. La de marcar muy pocos goles, pero sobre todo encajar poquísimos. Muy pocos. Ahora lo vamos a ver. Se visita el campo de Linarejos, primera jornada, Linares 0, Cádiz 0. Se recibe a la Almería en la segunda jornada, Cádiz 0, Almería 0. Y en la tercera se visita el Mirador, el nuevo Mirador, para ese Algeciras 0, Cádiz 0. Y llega la cuarta jornada. Ante los impagos, ante las deudas, ante la ruina, pues los jugadores pues ya habían manifestado
de alguna u otra forma, de manera velada, de forma más clara, menos clara, en las que, bueno, pues hasta aquí iban a llegar y que ya pues ese partido iba a ser el último. Ya sabéis lo que supone no presentarse un partido. Automáticamente la derrota del mismo, entonces por 0-3, y a partir de ahí, bueno, si se vuelve a repetir, la desaparición, ¿no?, del equipo o de la liga, la eliminación, en fin, y todo lo que ello conlleva. Y llegaba esa cuarta jornada, visitaba el entonces viejo Carranza, el Guadix granadino, ¿no? Y esa sensación, que no era una sensación de último partido, era una realidad, por todo lo que ya he comentado. Carlos Orue alinea de salida un once que era prácticamente un once tipo de aquella temporada, armando en portería Velázquez, Sanbruno, Cortijo, Raúl López, con Víctor Vía, Julio Puig, Mara, Sergio Iglesias, Duda y José Luis. También jugaron en la segunda parte Rafael Sastre, que se hizo imprescindible no solo esta temporada, sino también hasta que, bueno, pues se fue al Sporting de Gijón y allí hizo carrera durante muchísimos años el mallorquín Rafael Sastre. Como digo, también jugaron Rafael Sastre, Jorge Sánchez y Raúl Martín, que salieron en la segunda mitad. En el minuto 6, Julio Puig adelantaba al Cádiz 1-0. En el minuto 15, Sergio Iglesias conseguía el segundo y en el 37, José Luis conseguía el tercero. Y antes del descanso de penalti, Pedro acortaba distancias para el Guadix, marcador con el que nos fuimos al descanso, que fue al final el definitivo, ese Cádiz 3, Guadix 1. El ambiente de despedida tras el pitido final entre los propios futbolistas, sobre el terreno de juego, en la grada, pero a partir de ahí el equipo Orue llegó a decir, no sé si en ese momento o partidos más tarde, que la mejor manera de protestar o de conseguir algo era seguir ganando, seguir jugando y seguir ganando. Y eso hicieron. Después de la derrota frente al Linares, que fue el primer partido tras el parón navideño, el primer partido de la segunda vuelta, a partir de ahí no vuelve a perder. Se lleva el Cádiz 18 jornadas sin perder y solo encaja 2 goles en todo ese tiempo. Solamente encaja 2 goles. Es una barbaridad. Y eso hace que el Cádiz, pues, al final se clasifique para la liguilla de ascenso, mítica también, que nos toca compartir junto con el Nàstic de Tarragona, el Zamora y el Amurrio, que finalmente el Nàstic de Tarragona es el que consigue el ascenso, que el Cádiz se le escapa por un solo gol, no consigue el ascenso. Pero eso ya es otra historia, eso ya es otro pasaje cadista, porque el de hoy era ese partido con olor, con sabor, con sensación real de despedida y de ser el último partido de la historia del Cádiz, ese Cádiz-Guadix, victoria 3-1, que finalmente, a Dios gracias, no fue así y el equipo continuó navegando. Por cierto, también en esa temporada había un partido más adelante en la que no era día del club, pero todo el mundo pagó. Y cuando digo todo el mundo me refiero a aficionados, socios, no socios, directiva, medios de comunicación. Todo el mundo pasó por taquilla para que el club tuviera ingresos para poder llevar la situación. Como digo, eso da para otro pasaje, al igual también que los encierros de los futbolistas en los bajos de tribuna, donde muchos restaurantes de la ciudad eran los que aportaban las comidas para que los futbolistas cenaran y almorzaran durante su encierro en el estadio Ramón de Carranza, entonces viejo Ramón de Carranza, en la vieja tribuna. Pero como digo, eso será otro pasaje cadista. Hoy hemos querido recordar ese Cádiz 3, Guadix 1, que parecía que era el final, pero que por fortuna no lo fue. Les espero, como siempre, aquí en La Hora Camacho.